Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes y a nuestra invitada especial en el día de hoy, la doctora Brigitte Batiste, directora del Instituto Humboldt. En casi 56 años de historia y experiencia, nos hemos enfocado en generar transformaciones sostenibles, atendiendo los retos económicos, ambientales y sociales del país, trabajando por y con el hombre para asegurar la sostenibilidad, la inclusión y la equidad. Este espacio se convierte en un encuentro para que alrededor de un tema de interés se genere la reflexión, el diálogo y el intercambio de estrategias en torno a los pilares fundamentales del desarrollo sostenible, tejiendo redes para fortalecer la participación en la construcción de un país más sostenible, inclusivo y solidario. Invito a este espacio a nuestra directora ejecutiva, la doctora Juana Pérez Martínez, quien dará un saludo de bienvenida. Buenos días, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la Fundación, gracias por estar acá. Brigitte, encantada de tenerte acá y de que nos compartas todos estos temas. Empecemos una vez. Para dar inicio a la conferencia de hitos de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en Colombia, me permito presentar a la doctora Brigitte Batiste. La doctora Brigitte es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida. Trabajó sus primeros años como investigadora en la Unidad de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana, donde inició su carrera como docente en los programas de maestría en Desarrollo Rural y de Gestión Ambiental. Asimismo, ha participado en numerosos proyectos nacionales de conservación y planificación ambiental, paisajes culturales, análisis de procesos de transformación del territorio, historia ecológico-económica de sistemas productivos, análisis multicultural del uso y manejo de la biodiversidad, biocomplejidad y biopolítica. Desde enero de 2011, es la directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y miembro del panel multidisciplinario de expertos de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas en representación de América Latina. Damos inicio a esta conferencia informando a todos los asistentes que al final daremos un espacio de 15 minutos para resolver las inquietudes que se generen en el desarrollo de la conferencia. Sin más preámbulos, le damos la palabra y la bienvenida a la doctora Brigitte. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Fundación, a Juana y a todas las personas que me invitaron y que hacen posible que yo haya venido a acompañarlos aquí hoy. Eso de las biografías, para empezar por ahí, eso siempre se vuelve un mito urbano que empieza a crecer espontáneamente y a mostrar facetas de las que uno incluso ya se había olvidado. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, es más. Bueno, nosotros en el Instituto Humboldt no somos tan antiguos como ustedes, estoy aprendiendo muchísimo de la Fundación, realmente el trabajo que hay detrás es impresionante. Nosotros trabajamos fundamentalmente el tema de biodiversidad, fauna, flora, microorganismos, el nivel de investigación en genética y funcionalidad ecosistémica. El Instituto Humboldt es el instituto que produce conocimiento para toma de decisiones, sobre todo en el sector ambiental, y paulatinamente estamos involucrándonos con el sector privado y con el sector comunitario para generar agendas un poco más completas y más, digamos, de más impacto, sobre todo en el buen manejo de la biodiversidad. El marco en el que nosotros funcionamos es la Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es relativamente reciente, tiene 6 años, y que promueve, como bien dice la palabra, la gestión, y eso es un enfoque realmente muy distinto de lo que hasta antes se venía haciendo, que era
conservación de la biodiversidad o protección. El enfoque ha cambiado y no solamente en Colombia sino en el mundo en general hacia un enfoque de trabajo compartido con los sectores productivos, con las comunidades, en la medida en que si los distintos actores no están apropiados, no están involucrados en el manejo de la biodiversidad, pues realmente es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, con base en esa experiencia y un poco lo que he venido trabajando en el instituto en estos años, voy a contarles un poco también la perspectiva de trabajo en gestión de la biodiversidad, cuáles son los factores que yo considero que son fundamentales para poder hacer bien esa gestión, para garantizar conservación, por supuesto, pero sin que la conservación se convierta en lo que en muchos casos la gente dice que son los ambientalistas extremos, que no vayan a hacer nada y que no se puede hacer nada. Entonces estamos justamente en un momento coyuntural en el país y hay digamos, visiones también polarizadas acerca de la gestión ambiental y de la gestión de biodiversidad, que creo que es interesante y conveniente poder discutir y poder conversar acerca de ellas, en particular cuando tiene que ver con proyectos de desarrollo nacional, con proyectos de interés público, con proyectos de gran envergadura. Entonces, empiezo con un par de imágenes de la semana pasada. El ciclón Wilber, que pasó por el Pacífico Sur, que se convirtió en el huracán más grande de la historia en el Pacífico Sur. Como el dato al que nos estamos acostumbrando cada día que aparece en prensa, el dato climático, el último siempre es el peor. El año pasado fue el más caliente, el aguacero de ayer fue el más grande, y la tendencia es creciente a que la anomalía se convierta en lo normal, en la condición corriente. El ciclón pasó por encima de las islas Fiji, afortunadamente no hubo demasiadas pérdidas de vida, pero sí las islas quedaron destruidas completamente. Más de 35.000 personas quedaron sin vivienda, a la intemperie, en un tema, digamos, en un evento del que no había precedente. El ciclón cogió un camino que nadie esperaba, afortunadamente, y se fue hacia el sur, hacia el polo, y se desapareció, pero iba derecho a otra gran cantidad de pequeñas islas del Pacífico donde hubiera sido totalmente devastador. Eso lo supe porque estaba la semana pasada en Malasia, en la reunión de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad, y lo cuento porque en esa plataforma, que tiene 3 años y a la cual les invito a que echen una googleadita, como dicen, esa plataforma es la que se ha propuesto a nivel mundial definir las recomendaciones de política basada en ciencia que se requieren para proteger los ecosistemas y salvaguardar el aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas. Esa plataforma está constituida por 124 países y es equivalente al IPCC, del cual seguramente se han oído hablar, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces esta es la plataforma de biodiversidad, y las fotos que tengo ahí, la primera es la inauguración por parte del primer ministro de Malasia, que es uno de los países megadiversos, probablemente incluso más biodiverso que Colombia, en la medida en que es un archipiélago con centenares de islas y contiene una diversidad marina gigantesca también. Es uno de los 10 países megadiversos del mundo, el país más rico en palmas silvestres, por ejemplo, pero el país que más destruye sus bosques para siembra de palma, de aceite y biocombustibles. Entonces es uno de los países más vetados por sus malas prácticas, favorecidas por el comercio internacional con China, a la cual no le interesa, digamos, ningún gasto adicional que pueda implicar la conservación o el buen manejo ambiental en otro país. A diferencia, por ejemplo, de Colombia, en el que el sector palmero cada vez trabaja más esquemas de certificación de RCPO para entrar en mercados especializados con primas que van directamente al buen manejo ambiental de las plantaciones. No es la generalidad, pero es una política gremial y sectorial.
Entonces, el primer ministro inauguró el evento, 8 días de trabajo, y durante todo el tiempo estuvieron presentes todos los ministros de Malasia para demostrar un poco el nivel de importancia que tiene una iniciativa de este tipo, que tiene como tarea presentar informes sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala global. El IPCC presenta informes sobre el estado del calentamiento global y ya ha presentado 5, en los cuales paulatinamente nos va diciendo que nos estamos fritando más y vamos a seguir fritándonos en los próximos años. La semana pasada se liberó la primera evaluación de servicios ecosistémicos global que correspondió al servicio de polinización. Pues eso lo pueden bajar de la página web, es una evaluación en la que participan, la IPES tiene más, funciona igual que el IPCC con científicos voluntarios de todo el mundo que postulan los países, que se seleccionan y que construyen esas evaluaciones con un protocolo muy estricto para que luego los países las ratifiquen y las adopten como fuente de política. Entonces se hizo el lanzamiento de la versión de polinizadores, obviamente con el llamado de atención sobre la crisis global de polinización, que es dramática en términos de su impacto en la producción de alimento y de seguridad alimentaria. Además de un tema, digamos, derivado, que es el colapso de la industria melífera, porque los polinizadores más importantes, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, son las abejas melíferas. En Colombia no tanto, pero allá sí. Y en la siguiente foto, que no se alcanza a leer lo que dice ahí, dice Stakeholders Engagement Days. Y lo pongo en inglés, me excuso, pero como todas estas reuniones son siempre en inglés, le da un sentido particular a la palabra de stakeholder. Ustedes saben, un stake es una apuesta, es lo que a uno le interesa. Entonces, la IPES organiza, invita a escala mundial a todos los sectores o actores que se consideren interesados en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para comenzar a vincularse en las distintas líneas de trabajo que se están desarrollando. Y eso implica comunidades y organizaciones indígenas del mundo, comunidades locales campesinas, de pescadores, pero también implica grandes holdings empresariales. Aquí por ejemplo estuvo Syngenta presente, porque el tema de polinización tiene mucho que ver con la actividad de las casas comerciales de agroquímicos o de servicios a la agroindustria. Y lo traigo a colación porque ustedes son stakeholders en el sentido amplio de la palabra. Todos estamos interesados en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, o deberíamos estar, porque la biodiversidad es un componente fundamental de la sostenibilidad, y sobre todo en países como Colombia, donde la biodiversidad es máxima. Yo le eché flores a Malasia, pero yo sí creo que Colombia es el primer país en diversidad del mundo, por la variedad de organismos que tenemos, por el nivel de conocimiento que tenemos de ellos hasta el momento, y esa biodiversidad está inmersa en todos los procesos productivos, en todos los procesos sociales, en todos los procesos de desarrollo, de maneras invisibles, de maneras poco reconocidas o poco diferenciadas, pero está presente. Y en gran medida es el trabajo que corresponde hacer al instituto con su red de miembros, dentro de los cuales, entre comillas, está la Universidad de Antioquia, que es muy importante, y va a estar por Antioquia como dueños del instituto. Esa es la tarea que nos corresponde, llamar la atención y proveer conocimiento sobre la participación de la biodiversidad en los programas y proyectos de desarrollo. Entonces, en la sostenibilidad, lo que voy a mirar un poquito de aquí en adelante es qué tanto la biodiversidad juega un papel concreto y qué tanto sabemos de ese papel para combinar la investigación con la toma de decisiones, que es lo que nos toca también a nosotros promover con el Ministerio de Ambiente, con las corporaciones, con el SINA en general. Pues aquí, que es una fundación que trabaja en desarrollo sostenible, deben haber discutido muchísimo y todo el tiempo estar muy atentos a la noción de sostenibilidad y entender cómo hay muchas acepciones de sostenibilidad, algunas ideológicamente comprometidas con ciertas líneas de pensamiento, otras
más empíricas, de experiencia empírica, etcétera, etcétera. Pero tal vez lo más interesante de la noción de desarrollo sostenible, que ya cumple más de 30 años en el mundo, es que hemos pasado de hablar del desarrollo sostenible como un adjetivo. La sostenibilidad ya no es algo que hay que hacer y poner en práctica, sino es algo que está pasando, algo que se está haciendo, y que por supuesto estamos avanzando en construir sostenibilidad, pero la sostenibilidad como tal no es una meta, es un camino. Uno siempre está mejorando las condiciones de sostenibilidad de los sistemas productivos, de los sistemas financieros, de los sistemas sociales, etcétera, etcétera. Pero sí hay una discusión todavía, creo que es relevante, sobre la noción de qué tan estricta o qué tan apegados estamos a definir la sostenibilidad como el núcleo del desarrollo. Uno dice, puedo hacer el desarrollo cada vez más sostenible, puedo hacer la producción agropecuaria poco a poco ir haciendo más sostenible, es decir, que reduce sus impactos presentes para generar equidad intergeneracional, sobre todo para no disminuir las oportunidades de nuestros herederos, eso es muy importante, y para mejorar la equidad y la distribución de los beneficios en el presente. Entonces, hay escuelas de pensamiento que si uno se toma a fondo y en serio la noción de sostenibilidad, la noción de desarrollo colapsa. No es compatible, no es posible pensar el desarrollo sostenible, es una contradicción. Y ustedes van a encontrar pensadores como Gudinas, geógrafos, economistas como Martínez Alier, y escuelas de la ecología económica, de la economía ecológica, perdón, al revés, que cuestionan y dicen que esto es un oxímoron, que eso no se puede, y que es una trampa del sistema económico mundial para convencernos de que sigamos en el mismo camino. Por supuesto, está toda la escuela de la sostenibilidad que ellos llaman débil, que es la sostenibilidad aplicada, y sobre todo la que piensa en la economía y en la producción como un camino de transición económica, de un modelo que basaba la competitividad en la producción de residuos, en el desperdicio realmente, en la simpleza, digamos, de los procesos productivos, en no tener en consideración la biodiversidad, ni el ambiente, ni la calidad, ni los efectos que llamábamos externalidades, es decir, echarle la basura al vecino. Cuando yo tengo un proceso productivo y produzco residuos, la competitividad pues radicaba en deshacerme de ellos de la manera más barata, y creo que, por lo que me cuenta la doctora Juana, es un problema aún muy serio en los procesos de reciclaje que desarrolla la Fundación, la informalidad, que lo que hace es generar competitividad ilegal en ciertos sectores de la sociedad, y pues obviamente que eso es una amenaza a la sostenibilidad. Por eso hablo de dos palabras aquí, que es sostenibilidad transicional o cambios o transiciones abruptas, ¿sí? Hasta qué punto uno puede mejorar la calidad de los procesos productivos y del desarrollo en países que, como Colombia, son países, digamos, que tienen fe en el paradigma del desarrollo clásico. Cómo mejorar esas condiciones, si lo vamos haciendo de a poquitos o si requerimos una constitución ambiental, como podrían decir algunos, o una renovación normativa completa, o una renovación cultural abrupta, un colapso de la producción, o una revolución en ese sentido de cambio completo del aparato productivo. Eso es una opción teórica, porque solo los países de una insostenibilidad ambiental y de un deterioro gigantesco ambiental al colapso económico, y ahora están en el proceso de reconstruirse. No todos los países socialistas, por supuesto. Encontramos a Suecia, que logró un paradigma alternativo muy interesante de crecimiento verde, y en el cual están ahora involucrados, y en muchos países estamos, digamos, copiando y analizando las experiencias de ellos para tratar de evitar cometer errores.
Entonces, la pregunta es ¿cómo estamos transitando hacia mejorar la sostenibilidad? Con los 50 y pico de años que tienen ustedes de experiencia, me doy cuenta de que son un objeto de estudio interesantísimo y que me encantaría poder trabajar cómo ha evolucionado el concepto de sostenibilidad dentro de la fundación, cómo lo están trabajando, en fin, y qué decisiones han tenido que tomar enfrentados al ejercicio práctico de fomentar la sostenibilidad. Entonces, ahí hay muchas preguntas interesantísimas, porque nada es blanco y negro, por supuesto. Eso está lleno de aprendizajes, está lleno de grises, en los cuales hay algunos saltos abruptos, ha habido otras cosas que van funcionando muy bien, paulatinamente, como digo, y eso es muy importante en la noción de sostenibilidad a la que voy a hacer referencia más adelante. Esta fotografía es de unas cuevas ahorita en Kuala Lumpur, de un templo hinduista, y aquí en el texto, que lamentablemente no se lee, hay una referencia a la visión hinduista de la vida, del abandono, del desapego, ¿cierto? No hay que apegarse a nada porque todo pasa. Todo pasa. Lo que creemos que es nuestro, mañana será de otra persona o de alguien más. Lo que queremos y deseamos ahora nos va a atormentar por toda la vida. Es todo un conjunto de refranes, digamos, de la sabiduría del Ramayana, que obviamente impulsa la noción del karma y de que no se apegue a nada, ni a nadie, y con eso consigue la iluminación y la felicidad. Eso es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros en el paradigma del desarrollo, en el cual decimos tenga más, viva mejor, coma mejor, compre más, y eso probablemente tiene un elemento ético muy importante por detrás, que está en la discusión de todos los días sobre los patrones de consumo, ¿cierto? Hoy en Twitter había otra vez un gran debate sobre las botellitas PET, porque salió un reporte sobre las islas de plástico que hay en el mundo, y yo no sabía que ustedes eran tan exitosos en el tema del reciclaje del PET, y yo los felicito, y como dicen, para las que sean, eso es algo. Las botellitas PET hay que acabarlas, y acabarlas puede ser integrarlas definitivamente a un proceso de economía circular, que ya no se convierten en un problema ambiental, sino por el contrario, en una ventaja comparativa económica. La pregunta de la sostenibilidad, y también para seguir pensando en los dioses hinduistas, es ¿a qué plazo? ¿Cuánto tiempo tenemos para ser sostenibles, para construir una cultura de la sostenibilidad? Porque el tiempo se está agotando. En los años 70, cuando se hablaba de sostenibilidad, la gente decía, no, pues sí, hay que mejorar la calidad de los productivos porque hay tiempo, hay tecnología, y vamos a hacer la renovación y vamos a llegar a una economía, digamos, virtuosa. Y de un momento a otro apareció el cambio climático y nos dijo, se acabó el tiempo. Ya, lo que ustedes pensaban que iban en 100 años a alcanzar, lo tienen que alcanzar en 10. Y las cifras son tremendamente impresionantes en términos de si hay o no largo plazo. Curiosamente, el largo plazo es el que mejor manejan los empresarios, los grandes empresarios que son tan criticados por el ambientalismo, piensan siempre a 25, a 30, a 50 años incluso, porque quieren seguir estando haciendo negocios dentro de 50 años. Entonces prevén cosas, pueden ser perversas para algunos, pero prevén cosas para existir en esos plazos. En cambio, el sector público solo se piensa en periodos electorales, en tiempos de programas de desarrollo de 3, 4 años, de los cuales 2 son perdidos porque uno es arrancando y el otro es saboteando al siguiente, dentro de la... Entonces, desde el punto de vista de la gobernabilidad de los procesos ambientales, estamos marcando calavera. No hay posibilidad de que un gobierno pueda tomar decisiones ambientales, y lo estamos viendo. La autoridad ambiental está disuelta. No hay proyección ni capacidades en el gobierno
de imponer una política ambiental que no sea de corto plazo. Y por eso todo se concentra en el licenciamiento, en el plan de manejo del próximo año, en las inversiones de compensación. Ya cuando hay que evaluar eso en 3 años, ya hay otro personaje que es sin memoria histórica, que vuelve a decir lo mismo. Ay, pero ¿y dónde está el trabajo que se venía haciendo con esa gente? ¿Dónde está el...? Ahí no hay información, no hay historia. Entonces vuelve a empezar el conflicto ambiental o el conflicto de la gestión. Bueno, las comunidades tienen las dos opciones. Los grupos humanos, cuando tienen cohesión cultural, cuando tienen historia compartida, tienden a tener visiones de futuro compartido de mediano y largo plazo. Comunidades rurales, comunidades urbanas, en fin, eso evoluciona así. Pero cuando la movilidad social es muy grande, tampoco hay capacidad de pensar en el largo plazo. La gente dice, no, pues yo los próximos 3 años voy a estar estudiando en la universidad, después no sé. Por ahora yo estoy trabajando en esta empresa, pero yo quiero irme para otro país a seguir mi carrera. Entonces hay una movilidad social muy grande que también hace que la gente, la visión a 20 o a 50 años no sea la de que mis abuelos me dijeron que tuviera cuidado, que hiciera esto o lo otro. Entonces ahí hay una disyuntiva que es interesante porque mezcla todos los plazos. Las ciudades, por ejemplo, las ciudades contienen comunidades muy recientes. Las ciudades, sobre todo las ciudades colombianas, son muy jóvenes, albergan ahora el 75% de la población, pero hace 50 años era el 25% de la población en todo el mundo estaba en campo. Entonces solo ahora, en este siglo XXI, empezamos a tener comunidades urbanas que nacieron en ciudades y que crecieron en una cultura urbana, sin nostalgia del campo, sin pensar que cómo vivíamos de bueno cuando estábamos en el campo. Ahora los muchachos ya no tienen esa nostalgia, y si uno los lleva para el campo a ordeñar una vaca, se devuelve rapidito. No, eso no me sirve, ¿cierto? Entonces pensar en el plazo es muy importante. ¿Y quién piensa el plazo? ¿Cierto? ¿Y cómo se piensa el plazo? Pues Naciones Unidas está pensando en el mundo a largo plazo, pero Naciones Unidas está hecho de gobiernos que piensan todos en el corto plazo. Bueno, en Naciones Unidas hay bastantes tiranos, bastantes países antidemocráticos que tienen regímenes más o menos autoritarios que pueden durar 20 o 30 años, entonces sí son estables, pero ellos no tienen mucha visión de largo plazo por lo general. En el tema del plazo, necesitamos o estamos comenzando a aprender más en lo ambiental de la funcionalidad ecológica del planeta y de los plazos en que funcionan los ecosistemas, es decir, los tiempos que se requieren para que los recursos vivos del planeta se renueven. Antes hablábamos de recursos naturales renovables, ¿recuerdan? Hoy en día a veces todavía se habla en esos términos. No es que esté mal, sino que ha ido cambiando el lenguaje. Hablamos de servicios ecosistémicos, menos de recurso como tal, pero lo cierto es que si uno está asociado económicamente con un proceso biológico, sabe que tiene ciclos de producción. Si es el sector forestal, si es el sector palmero, si es el sector azucarero, tiene cultivos de corto plazo, de mediano plazo, si es pescador, si es agroindustrial. En general las economías agrarias o agroindustriales son de plazos cortos y los ecosistemas funcionan en plazos largos. Los ciclos ecológicos tienden a ser de decenas de años, entre decenas y centenares de años, y entre decenas y centenares de kilómetros cuadrados. Es decir, los procesos funcionales, digamos, del planeta y del país son a escalas a las cuales no estamos acostumbrados, porque requieren al menos 2 o 3 o 4 generaciones que puedan conectar conocimiento. Por eso los abuelos son tan importantes, y la gente mayor, cuando está estable en un sitio, por ejemplo los pueblos indígenas, por eso es que son más reconocidos, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, han visto la selva talada regenerarse, tienen estrategias basadas
autoorganización y la recuperación del bosque, por ejemplo. Entonces, eso hace que la sostenibilidad sea, se puedan imaginar la sostenibilidad, dicen, pues yo tumbo un árbol y tengo la certeza de que si yo siembro otro al lado, mi nieto lo va a poder aprovechar. ¿Quién entre nosotros tiene esa confianza o esa certeza? Ni siquiera una empresa de producción de madera en Colombia. Los plazos de confianza en la producción maderera son de 7 años, que es lo que dura el CIF, el Certificado de Incentivo Forestal. Nadie siembra bosque con plazos más largos de 7 años, porque nadie confía en la economía dentro de 7 años. Entonces, los costos de oportunidad con los que manejamos el futuro, las tasas de descuento son totalmente antiecológicas, en el sentido de que son incapaces de reconocer y de incorporar en la dinámica de los ecosistemas. Claro, los ecosistemas también tienen escalas de cambio rápido y no todo es lento en el ecosistema, afortunadamente, porque eso permite que sobrevivamos en él. Entonces hay toda una serie de consecuencias de no interpretar muy bien los ciclos de posibilidad del funcionamiento ecológico, y corremos muchos riesgos en términos de acumulación de impactos, de la viabilidad a largo plazo de las cosas que hacemos. Entonces, construir una represa, por ejemplo, es un proyecto que normalmente tiene como mínimo 50 años de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pensar qué pasará con esa agua a 50 años. Eso lo hacen los hidrólogos ya. Los ecólogos, la ecología nació ahí, en esos proyectos. Precisamente la ecología nació en los lagos y en los embalsamientos para agua dulce, porque el agua se pudre. Es lo más normal que un lago artificial tienda a comportarse de manera espontánea, orgánica y a descomponerse. ¿Qué es lo que garantiza que el agua no se descomponga en 20 años, en 10 años, en 30 años? Conocer los procesos ecológicos que hay detrás de eso. Entonces, la ecología la han hecho en gran medida los investigadores asociados con proyectos hidroeléctricos o de reservorios de agua para riego o para consumo humano. Eso es muy interesante desde el punto de vista de la conexión entre ciencia, tecnología y servicios a la sociedad. Y por eso hoy en día hay toda una línea de pensamiento que es lo que llaman la economía azul, que es, venimos del crecimiento verde, de tratar de que todos nuestros procesos productivos consideren el medio ambiente en sus distintas fases, que sean amigables, que sean del mínimo impacto ambiental. Pero en la economía azul dice, no es suficiente. Imitemos los ciclos ecosistémicos y consideremos el funcionamiento ecológico como el patrón sobre el cual se construye la economía. La persona que lo propone es el profesor Gunther Pauli, que lleva hace muchos años hablando de economía circular, economía industrial, y el fundamento es: nada se desperdicia, porque en la naturaleza nada se desperdicia. Cualquier cosa se incorpora a los ciclos biológicos o a los ciclos de descomposición que tienen distintos periodos de tiempo, pero así funciona el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una economía ecológicamente cerrada? Es como el caso de los PET. No hay desperdicio, todo se incorpora en un metabolismo industrial novedoso. Entonces, por ahí vamos, y creo que es un tema que ustedes en la práctica lo están haciendo, pero que estudiando más a fondo comienzan a encontrar, a identificar los escapes del sistema, donde estamos desperdiciando energía potencial, energía metabólica, y lo podemos reincorporar a los sistemas productivos con alguna empresa, con algún emprendimiento, con una innovación tecnológica. Entonces, en el ecosistema, así evolucionan los ecosistemas, fraccionando cada vez más lo que llamamos el nicho, y todo ese lenguaje incluso ecosistémico hoy en día existe en el lenguaje empresarial. Se habla del ecosistema empresarial, el ecosistema productivo, y uno puede hacer una gran cantidad de metáforas acerca de la productividad biológica, la productividad financiera o la productividad industrial, cosas que no les gustan a los ambientalistas más radicales porque suenan a cooptación, pero hecha la advertencia, uno puede, con los debidos las salvaguardas, desarrollar gran parte de esas metáforas. Bueno, todo eso hoy en día está incorporado
oficialmente en una carta de navegación planetaria que fue aprobada el año pasado en Naciones Unidas, que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicen, hay que hacer esa transición hacia la sostenibilidad de manera rápida y urgente. ¿Y qué es desarrollo sostenible en esa práctica? Son esos 17 objetivos. Y yo tengo, pues obviamente subrayado el que tiene que ver con la salud de los ecosistemas. Es decir, vamos a garantizar la persistencia de ecosistemas saludables y funcionales para proteger el bienestar humano y de todos los seres vivos del planeta. Es interesante porque cambia el lenguaje. Aquí no estamos hablando de conservar la biodiversidad, sino el objetivo es garantizar la salud ecológica del planeta, de la cual dependemos nosotros, es decir, el buen estado del funcionamiento ecológico del planeta. Eso lo podríamos traer a una cuenca hidrográfica. ¿Cuál es la salud de la cuenca del río Medellín, del Valle de Aburrá? ¿Cuál es la salud ecológica en la vereda o en el municipio o en el departamento? Y hacer una evaluación en ese sentido, de decir, bueno, ¿dónde están las erupciones cutáneas? ¿Dónde están los cánceres? ¿Dónde están los florecimientos y los reverdecimientos? Y hacer una gestión del territorio orientada a mantener, mejorar, incrementar la salud del territorio en beneficio de todos nosotros y de los seres vivos, por supuesto. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible están planteados pues como esa matriz, pero todos se relacionan entre sí para poder construir esa economía azul o para poder generar sinergias. La perspectiva es que es imposible superar la pobreza extrema sin considerar el impacto en biodiversidad, porque lo que pueden hacer los países es decir, bueno, listo, entonces entregamos las selvas que nos quedan para ampliar frontera agrícola y salimos de los pobres, los mandamos a que abran frontera y ahí hay trabajo y ahí hay que hacer, sacrificando, digamos, el capital natural para solucionar el problema de la pobreza. Es una imagen muy cruda y pues, no sucede tanto, pero Colombia lo ha hecho persistentemente. Colombia ha desplazado a sus poblaciones, las ha movido a través del territorio para que consuman los recursos biológicos y que no produzcan problemas, digamos, que dependan de los servicios ecosistémicos y no los servicios del Estado. El ejemplo más extremo es el de los pescadores. Colombia tiene más de 500.000 pescadores artesanales que no tienen ningún estatuto económico, no existen, no tienen tierra porque viven entre el agua, en las ciénagas, en el río, en los playones. Su oficio no se considera un empleo de ninguna parte, no contribuyen con el PIB, nadie registra lo que hacen y comen de lo que pescan. Es decir, hay 500.000 personas que necesitan un pescado al día en el plato para vivir. Si ese pescado desaparece, 500.000 personas se van a la pobreza aún más absoluta de la que hoy en día existe. Entonces ahí está lo que llamamos el trade-off o el equilibrio entre los distintos elementos de la sostenibilidad. Y ahí están elementos tan importantes como obviamente hambre cero, educación de calidad, equidad de género. ¿Qué tiene que ver la equidad de género con el mantenimiento de la salud de los ecosistemas? Esa, por ejemplo, es toda una agenda de investigación y hay muchísimas cosas y no me voy a tener acá porque me encanta mirar por pares o por tríos la situación. Bueno, de esto no hay mucho que hablar porque lo estamos experimentando, estamos hablando del apagón, se va a apagar, se va a apagar, no se va a apagar, se va a apagar, se apagó. Cambio climático. Entonces les decía yo que cada vez que uno lee cifras de cambio climático o lee informes, dice, no, pues apague y vámonos. Va increciendo, es de que en el 2017 volvemos a tener inundaciones. Muy grave después de una sequía extrema, porque lo que el agua hace son daños. En un caso de esos, porque entra sobre el suelo seco, que está bastante impermeabilizado, y genera pues avalanchas, genera una erosión marcadísima, genera destrucción de infraestructura. Entonces hay que confiar en que estamos aprendiendo
pero aprendiendo a las patadas, ¿no? Porque... Exactamente, sí. ¿Y qué tanto somos capaces de disminuir la vulnerabilidad que nosotros mismos construimos? Si repetimos los errores, por supuesto que vamos a ir incrementando la vulnerabilidad. Ahora voy a eso. ¿Qué habría que hacer entonces desde el punto de vista de la interpretación de los procesos de desarrollo, de los procesos ambientales que implican decisiones? En gran medida, entender que existe un espacio de operación relativamente seguro para nuestras actividades de desarrollo, nuestras actividades productivas, porque estamos enfrentando una gran incertidumbre climática y porque hemos transformado el planeta de una manera gigantesca y desconocemos cuál es la capacidad instalada del planeta en este momento para responder a los daños incrementales que están causando el cambio climático. Es decir, es por ambos lados. Pues tenemos una capacidad tecnológica, tenemos una infraestructura, tenemos una capacidad científica, tenemos un capital social, tenemos muchas cosas positivas, las llamamos desarrollo. ¿Es suficiente todo eso para sobrevivir a la incertidumbre climática? Lo que estamos viendo es que no, porque nos están cogiendo cada año y nos están dando duro. Los Estados Unidos acaba de perder billones de dólares en cosechas por la sequía que azotó el occidente de los Estados Unidos, al igual que Brasil. Gran parte de la crisis económica que estamos viviendo ahora no es solo por los precios del petróleo y esto, sino porque realmente las pérdidas agroindustriales y de la cadena productiva asociada han sido tan grandes que se sienten en la economía del mundo y son el niño, es decir, el PIB de los países está sintiendo el golpe de las variaciones climáticas. Y curiosamente, aún no hay nada que se salga de los umbrales históricos. Todavía el ciclón de las islas Fiji fue el peor, pero puede ser una anomalía única. Es decir, estadísticamente hablando, puede que haya sido el único. El próximo ya va a comenzar a rondar en el límite de la desviación estándar, de la variación natural. Pero todavía no estamos sintiendo el cambio climático. ¿Cómo se disminuye vulnerabilidad cuando uno busca interpretar los límites planetarios, el aguante del planeta? Pues aquí esto es pérdida de biodiversidad. El mecanismo adaptativo con el que cuenta el planeta desde su instalación como planeta, desde que la Tierra se inauguró, es la biodiversidad. La capacidad de los organismos y sobre todo de los microorganismos de generar procesos ecológicos. Eso está colapsando. Los océanos se están llenando de algas, ya no se calcifican las conchas porque se ha acidificado el agua, y eso es mejor no conversar mucho porque no sale muy triste de mirar, digamos, las amenazas que están en ciernes. Hay cosas como el ciclado de nutrientes, como la acumulación de nitrógeno y fósforo, que también están pasando a cosas alerta, la intoxicación atmosférica de CO2. No sabemos qué tanto plástico puede metabolizar el planeta. Y sobre todo uno dice, bueno, la botella PET se va por el río, se va al mar, y allá se hunde y se llena de arena. Y la usa incluso un pescadito, hay pescados que viven entre las botellas PET un tiempo, pero luego la botella se rompe. Y en 20 años, con la fricción, se vuelve microplástico, se vuelve nanopartículas que son ingeridas por las bacterias, que son ingeridas por los pequeños crustáceos, que son ingeridas por los peces, que son ingeridas por los humanos, y volvemos a tener PET en nuestros intestinos gruesos ya de manera irreversible. El intestino plastificado humano probablemente sea un síndrome dentro de 20 años, porque todo es cerrado en la naturaleza, todo vuelve. Y lo digo el dios hinduista que está aquí.
Pero también hay límites operativos internos de la sociedad. Hay cosas que no pueden suceder, hay umbrales de operación y de seguridad dentro de la sociedad. Por ejemplo, la pobreza, la inequidad. Una sociedad extremadamente inequitativa durante un tiempo largo colapsa. Colapsa por conflicto, colapsa por pérdida de capital humano, colapsa por todos los efectos derivados de la injusticia social, por el hambre, por el crimen o por la guerra, como en el caso nuestro. Entonces, esos umbrales son los que Oxfam define como los mínimos, son lo que en París ahora se trató de plantear como derechos humanos. Debe haber unos mínimos asegurados de calidad de vida para toda la población, porque sin ellos tampoco hay sostenibilidad, porque no hay gobernabilidad, porque no hay distribución de responsabilidades. Entonces, ahí hay un planteamiento muy interesante sobre gestión de biodiversidad, gestión ambiental, pero con criterio social. Le dicen a uno, bueno, listo, pues cuál es la respuesta, por dónde vamos a pensar la sostenibilidad. Vuelvo al principio, transitar la sostenibilidad puede ser un tránsito paulatino, acumulativo, lento. Eso ha pasado. Muchísimas sociedades planetarias han construido su modelo cultural después de ensayos y error durante siglos y han llegado a establecer un sistema equilibrado, ecológicamente equilibrado. Por ejemplo, los productores de arroz en terrazas en el sudeste asiático. El modelo de producción de arroz del sudeste asiático, no con revolución verde, sino el modelo milenario, lleva 3000 años. Desde que se inventó el arroz, ahí está. Y eso es una situación absolutamente paulatina, conservadora, donde las tradiciones se convierten en ritos, los ritos generan narrativas religiosas y donde los esquemas y las creencias refuerzan el comportamiento de las personas de manera positiva. Entonces los sacerdotes hinduistas en Bali, por ejemplo, son los que propician y arreglan los conflictos entre vecinos para que la gente se ponga de acuerdo y maneje bien los distritos de riego y distribuyan bien la cosecha. Entonces eso ya está inventado. Entonces la gente celebra y todas sus fiestas religiosas están asociadas con el ciclo productivo y las tareas de todo el mundo están predefinidas y la gente hace lo que tiene que hacer y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer dentro de un margen operativo, porque no es una tiranía, no es una teocracia, no necesita jefes, no necesita Estado, eso funciona solito. Entonces uno diría, uy, qué lujo, pero claro, son 3000 años de guerras, de conflictos, de invasiones, de destrucción. ¿Qué clase de sistemas están a la mano entre nosotros que pudieron aprender de ellos en muchas circunstancias? ¿Y qué plazo es el plazo largo? En una empresa, por supuesto, un plazo largo puede ser ya llevar haciendo las cosas 20 años. Pero ese plazo largo se puede volver inviable también, si no es adaptativo. Si no entiende el cambio de contexto, entonces también el sistema puede colapsar. Y en esta gráfica plantea un ciclo en el cual las cosas pueden evolucionar lentamente y positivamente. Conservación se llama, y en biodiversidad sería eso, conservar los bosques para que no nos perturbe nada, no nos talen, no haya que volver a sembrar bosque. Pero todos los sistemas pueden colapsar abruptamente. Es decir, uno cosecha un bosque. El bosque crece 7, 10 años, 15 años, lo cosecha uno, ya no es bosque. Y luego vuelve y, digamos, le encuentra una nueva solución al haber quitado el bosque, que puede ser volver a poner otro bosque, y entonces estamos pensando en un ciclo de otra jerarquía. Pero puede ser decir, no, yo quito el bosque y voy a construir casas y condominios, como está pasando aquí arriba en Envigado. Ya, entonces entra a otro dominio de estabilidad y el mundo se reorganiza y funciona de otra manera y se acomoda. Entonces ya cuando estén los condominios construidos y todo eso esté funcionando, ahí ya no va a haber
ecosistema o sistema funcional bosque, sino va a haber sistema condominio con otras condiciones ecológicas, otras condiciones, unas buenas y otras malas. Entonces, eso lo estudiamos en las ciencias de la sostenibilidad para tratar de identificar dónde están los factores de vulnerabilidad, dónde están las amenazas, dónde está la persistencia, y todo esto va a ser buen gobierno. ¿Qué gobierna uno? Pues el cambio o el no cambio. Pues algunos de ustedes dirán, vamos más despacio, no cambiemos tan rápido, esto es importante ir aprendiendo, y los otros dirán, no, esto ya no funciona, esto hay que ir rapidito y un hachazo y cambió todo de un día para otro. Así funciona el mundo. Entonces no es que sea bueno siempre ser conservador, ni es bueno siempre ser innovador, sino hay los dos mecanismos de manera complementaria mientras se entienda la complejidad que hay detrás de esos procesos. Esas son ciencias de la sostenibilidad y obviamente lo que reconocen es que en esa complejidad tan grande que hay en todos los procesos hay muchos riesgos, pueden pasar muchas cosas, uno trata de prever lo que puede pasar, pero también lo que nos dice la teoría es que hay sorpresas, suceden cosas que no sabíamos, que no podíamos haber previsto. Entonces, esas cosas que pueden ser un huracán, uno sabe que viene un huracán, pero no sabe cuándo ni de qué tamaño. Entonces, requieren otro tipo de estrategias, requieren construir resiliencia, es decir, construir capacidad de responder al evento sorpresivo. Normalmente eso se llama ahorro, ¿cierto? Pero cuando hay una crisis ecológica, no necesariamente ahorrar o las formas de ahorro financieras no sirven. Uno puede ahorrar bosques. Las comunidades negras del Pacífico tenían lo que se llama, o tienen muchas todavía, bosques de respaldo. Yo me decía, ¿pero respaldo de qué? Para los malos tiempos, o para cuando el hijo se va para la universidad, entonces yo saco una madera y le pago la matrícula o le mando la platica para que pueda estudiar. Y así en todo el mundo hay mecanismos de contingencia, pero cada vez tenemos menos, o cada vez necesitamos mecanismos de contingencia de escala planetaria, y es donde decimos, ¿y dónde están esos mecanismos de contingencia planetaria? Están en el Programa de Naciones Unidas para desastres, en el Programa de Naciones Unidas para atención de refugiados, pero cada día hay más refugiados y hay más desastres y hay menos plata o hay menos disposición de los países a participar de esos programas, y por el contrario hay más disposición a poner muros y a decir no, que los demás se las arreglen como puedan, yo me voy encerrando y voy garantizando seguridad en mi espacio particular, en mi empresa me encierro, en mi casa me encierro, en mi familia, el mundo se acabe porque yo aquí aguanto, pero lamentablemente no se puede porque todo está conectado. Bueno, entonces diría yo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Cuánto me queda para saber? Salto a la otra, 15 minutos más todavía. Muchas gracias. Hacer pausa para publicidad entonces a los patrocinadores. Estamos enfrentando un contexto de cambio que hay que analizar, que hay que incorporar en la construcción de escenarios, porque lo único que los seres humanos tenemos en el lóbulo frontal es la posibilidad de explorar el futuro. Esa es la diferencia neurológica que nos pone, digamos, en una posición distinta que la del resto de animales. Nosotros planeamos, y planeamos a veces de manera muy arrogante, diciendo no, yo ya me sé todo, esto vamos para allá y allá llegamos. O planeamos de una manera más sistémica, más concertada, diciendo miremos escenarios, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? Y distribuimos el riesgo de la decisión. En la democracia se supone que eso es lo que hacemos, distribuir el riesgo de la decisión. Para eso es la participación. Bueno, estamos de acuerdo en que vamos a construir 10 represas sobre el río Magdalena. El 90% dice sí, estamos de acuerdo, listo. Colapsaron, planeamos mal, pero pues todos dijimos que sí, entonces asumimos las consecuencias. Si la planeación es de 2 o 3 gurús que dicen se hacen y se tienen que hacer, después todos los demás tenemos derecho a reclamar, usted se tiró el sistema energético del país, no funcionó y al señor procurador, por favor, a esta gente me la mete en la cárcel.
6 cositas que están, digamos, incidiendo de manera profunda en una transición económica y social como la que estamos, que tiene un componente ecológico muy grande. Lo que ya vimos atrás, la incertidumbre climática y energética, no hay que desarrollarla más. Las perspectivas de cese del conflicto armado, cada vez más nerviosos estamos. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vale la pena ratificar todos estos acuerdos de La Habana o más bien echamos para atrás? ¿Podemos echar para atrás? ¿Qué pasa si echamos para atrás? Demos el paso para adelante. Todos estamos pensando en eso. Con la noticia, por ejemplo, ayer de la FAO de que para el 2050, por cambio climático, se va a caer la producción de alimentos del mundo. Entonces, lo que ya habíamos logrado con Revolución Verde y ahora con agroecología, el cambio climático nos lo va a robar. Entonces, con un mundo que va a tener 10.000 millones de habitantes, pero menos comida, imagínense la escena de conflicto social, ¿cierto? Y servicios ecosistémicos quiere decir disponibilidad de agua, disponibilidad de fertilizantes, de materias primas, de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero eso es planear muy linealmente y hay que salirse de los escenarios lineales, obviamente. Yo de esto no sé mucho, las perspectivas de ingreso a la OCDE, el Club de las Buenas Prácticas, es decir, del mejor gobierno de las cosas, del mejor gobierno de la economía, mejor gobierno de los ecosistemas, pues ahí estamos haciendo la tarea, no sé si bien o mal, pero pues eso es una tarea. Pero paralelamente vemos una radicalización social del ambientalismo, de un sector de la sociedad que cuestiona el modelo de desarrollo, cuestiona la manera en que se hacen las cosas y que cada vez más actúa a la defensiva o apelando incluso a la violencia, es decir, y al llamado a la desobediencia civil, al bloqueo, al paro, etcétera, etcétera. Y ese ambientalismo, a medida que si el mundo se deteriora más, pues va a tener más eco, va a tener más acogida y va a tener sus líderes que van a participar en política. Ya sucede, y en Colombia, donde pues a cualquier idea le sale el cliente, ya por supuesto que eso ha pasado. Por eso es que no tenemos partido verde ecológico. Hay partido verde, hay partido amarillo, partido rojo, pero en Colombia no hay movimiento ambiental porque se apropiaron hace mucho de la etiqueta, pero sin contenido. Entonces hay personas que están pensando políticamente en el verde con distintas gradaciones, pero no hay un movimiento ambiental constructivo que diga, le tenemos la solución. La Colombia verde, la Colombia sostenible podría ser así, así o así. No, por ahora el tema verde es resistencia al modelo de desarrollo, sin opciones, creo yo. Bueno, todo un tema de renovación de acuerdos internacionales, uno dice, eso Colombia firma todo, los eventos son... Después miramos que les mandamos un informe. Eso era lo que yo estaba haciendo en la IPES, entregando un informe. Y uno tiene que decir, pues, relativamente la verdad, pero sin echarse la culpa, porque todos los países hacen lo mismo. Entonces hay un tema de acción ahí colectiva extraño. Sí, Colombia está haciendo la tarea, tenemos muchos retos por delante, es decir, lo que uno no ha hecho siempre es un reto para hacer. Pero los convenios cada vez son más vinculantes, cada vez obligan más. Y en este momento el plan de desarrollo está basado en una noción que se llama la nueva economía climática, y en la noción del crecimiento verde, la de la economía verde, etcétera, etcétera. Y pues ya en el plan de desarrollo es muy claro que es una apuesta consistente desde el punto de vista del gobierno y que orienta el desarrollo. Esos son libros que tenemos del instituto y del país sobre biodiversidad. Todos los libros nuestros de informes están colgados en la mesa. Está acostumbrada a eso. Entonces, todo el mundo habla de educación ambiental, pero la educación ambiental se convirtió en una receta bastante pobre que se desarrolla en muchas partes del país como enseñarle a los niños a reciclar. Los proyectos escolares de los PRAE son todos igualitos, cortados con la misma tijera, y los niños ya no les interesa eso,
hay algunos que funcionan muy bien, hay cosas muy interesantes, ¿cierto? Pero en general no hay una educación ambiental de calidad. Y eso hace que cuando se muere un chigüiro en los llanos, llaman al Instituto Humboldt y dicen: doctora, estamos muy preocupados por la mortalidad de chigüiros, ¿qué hacemos? Y yo digo: no, pues los chigüiros se mueren, digamos, es parte del... No, doctora, pero es que esos chigüiros, usted vio las fotos, eso es culpa de las petroleras. Entonces queremos organizar un bloqueo y una marcha en el Casanare para demandar respuesta a las petroleras. Entonces yo le digo: pero ¿ustedes cómo saben que los chigüiros se murieron porque las petroleras están haciendo algo? ¿Qué están haciendo las petroleras para que se mueran los chigüiros? ¿Cómo sabe eso? Doctora, me extraña, usted que es una ambientalista que lidera la biodiversidad y la defiende en este país, que ponga en duda que son las petroleras. Pero deme un dato, deme algún... Hasta luego, doctora. Siguiente llamada. Otra: doctora, estoy muy interesado en ayudar a los chigüiros, ¿será que ustedes nos ayudan con el ejército a mandarles una ropita? ¿Cómo así? Sí, es que hemos hecho una colecta en el barrio de botellas de agua en PET para mandarle a los chigüiros para que no mueran de sed, pero no tenemos cómo mandárselas. No es mentira, eso pasó, y al instituto llegaban pacas de botellas de agua para llevarle a los chigüiros. Entonces, ¿uno qué responde? No hay nada que decir, decirle muchas gracias, haremos lo posible. Pero la gente entonces llama a alguien más arriba y dice: a usted debe haber unas botellas de agua que le están mandando unas colectas. Mire, yo soy concejal de tal municipio y yo tengo un amigo en el ejército que me dijo que me presta un helicóptero para llevarle las botellas de agua a los chigüiros. Y yo me dice: no haga eso, ni de riesgo, no. Y al otro día leo uno en las noticias: el ejército contribuye con la crisis de la mortalidad de los chigüiros. Entonces, el tema de la educación científica sobre el ambiente y los ecosistemas en Colombia es cero. Estamos muy mal. Y los científicos no contribuimos, debo decirlo. La capacidad de comunicación y de producir información relevante, porque a la otra pregunta me puede decir: ¿y usted cómo sabe que los chigüiros no se murieron por las petroleras? Pero bueno, es que epistemológicamente hablando uno no prueba nada negativo, uno tiene que probar el efecto positivo. No, doctora, usted me tiene que demostrar que las petroleras son inocentes. No, pues pregúnteles a las petroleras. O el estudio de impacto ambiental. No, eso de estudio de impacto ambiental no le cree nadie, porque esos son cómplices de la corrupción. Las corporaciones todas están, y puede uno mandarle los estudios que sean la ecología de poblaciones de los chigüiros. No, señora, no. Usted es cómplice de la mortalidad de los chigüiros. Adopte un chigüiro, como dice la actualidad panamericana. Entonces, en ese contexto, hablar de que es normal en términos ecosistémicos, en términos de servicios ecosistémicos, de biodiversidad, que es anómalo con cambio climático. ¿Cuánto nos costó convencer al mundo de que sí había cambio climático? Y todavía hay negacionistas, ¿cierto? Y yo me imagino que el candidato Trump es negacionista, el cambio climático no existe. Entonces, y va a ser presidente de Estados Unidos eventualmente, esperemos, creo que no, pero... Entonces tenemos visiones muy contradictorias del funcionamiento ecológico, de la naturaleza y sobre todo de nuestra manera, de la relación en que nosotros intervenimos con esa naturaleza. Conversan entre ustedes al respecto y seguramente tendrán unas visiones muy distintas. Eso es bueno, por supuesto, pero luego hay que discutir en qué se basa esa visión. Todos ustedes vieron Magia Salvaje. Yo creo que más o menos. Todos la vimos, nosotros estamos haciendo campaña con la película. Es una película espectacular, preciosa, pero que rompe la posibilidad de un diálogo con la naturaleza. La película propone una naturaleza prístina, allá lejos, que tenemos que proteger. Eso tiene sus problemas, pero yo no puedo decir mucho porque me están patrocinando. Tenemos percepciones del riesgo muy distintas. Eso no pasa nada.
tumbe ese monte, eso construye esa vida, eso es pánico que le están sembrando. Y miren todas las cosas. Después esos informes nadie los entiende, y entre escándalo y medios de comunicación amarillistas, realmente el público queda muy mal informado. La gente no sabe hoy en día todavía si los chigüires murieron por culpas petroleras o porque es normal. De hecho, la gente no sabe ni siquiera qué cara tiene un chigüiro, porque las fotos que solo lo han visto en foto o en asadero. Entonces, con base en eso, ¿cómo vamos a acordar esta transición a la sostenibilidad? Si digamos las visiones de la realidad son tan distintas, si los pueblos indígenas piensan el mundo de una manera radicalmente distinta como la pensamos nosotros, si los pescadores artesanales, si los empresarios de la madera, si los tomadores de decisión, si cada uno tiene un modelo de funcionamiento del mundo tan distinto, pues nos cuesta muchísimo trabajo poder imaginar construir los escenarios compartidos y tomar decisiones al respecto, y por eso acabamos trabajando pues en lo que uno puede, como dice la gente, poniendo mi granito de arena. Pero este granito de arena no sirve, sí sirve, pero no va a resolver la crisis climática global. Y pues justicia intergeneracional, cuando estamos pensando en que nuestros hijos y nuestros nietos, los y las nietas de ustedes van a vivir en medio del caos climático. Es decir, ya nacieron, la gente que va a vivir el desastre climático planetario ya está estudiando en kinder y en primaria. Van a tener las capacidades para manejar esa crisis, para vivirla, porque es que nosotros, a mí me coge en el asilo, bien, ya con Alzheimer, ya no me acuerdo. Y pues, ¿qué clase de política ambiental entonces uno puede esperar de algo tan heterogéneo y tan contradictorio? Entonces yo creo que dejo aquí, con esta imagen, que es sobre el ecosistema institucional y la idea de la responsabilidad compartida, y hablamos de la creación de valor compartido en el conocimiento, en la planificación, en la construcción de escenarios acordados para afrontar o para proponer una transición hacia la sostenibilidad. Entonces yo creo que la Fundación está haciendo eso todo el tiempo, y creo que, insisto, es una experiencia valiosísima, porque cada vez que encuentran un cuello de botella o un problema para desarrollar su visión de la sostenibilidad, crean un vínculo nuevo y generan una red más compleja. Eso es lo que está pasando en el mundo, y yo creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir, hacia unas redes institucionales en la cual ninguna tiene ni el mando ni la capacidad para resolver el problema. Tenemos que confiar, y construir confianza entre instituciones es complejo, pero es más fácil a veces que construir confianza entre comunidades o entre personas, porque media contratos, median acuerdos interinstitucionales. Entonces, este ecosistema, de golpe reconocen algunas de las siglas, pero va a haber una gran cantidad, una innovación institucional muy grande. Es decir, están apareciendo nuevos arreglos formales e informales para tratar los problemas que vimos digamos, con el diagnóstico. Entonces, hay instituciones dedicadas a evaluar el estado de la biodiversidad planetaria, y el Instituto Humboldt va a coordinar la primera evaluación del estado de la biodiversidad nacional el próximo año. No que no se hayan hecho estudios, no que no haya perspectivas nacionales relativamente buenas de lo que le pasa a la biodiversidad en Colombia, pero un estudio con unas reglas compartidas o las mismas para todos los países del mundo, que nos diga: dejen de decir mentiras, ustedes están acabando con su biodiversidad, y la evidencia es esta y esta, y es un acuerdo que tenemos que tomar, que construir entre todos a partir del conocimiento que ya se ha producido. Entonces ese diagnóstico, ese estudio no es hecho por el Humboldt, es hecho por la comunidad de científicos,
pero también de sabedores, de practicantes y de expertos que ni siquiera tienen que saber leer y escribir, que bajo unas reglas definen y deciden presentarle a la sociedad una imagen de lo que le está pasando a Colombia. Una imagen, un escenario común sobre el cual el gobierno puede o no, o un candidato puede o no, o un partido puede o no tomar decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brigitte. Entonces iniciamos en este momento el espacio de las preguntas. ¿Qué debe tomar Colombia, sabiendo que hay necesidad de ampliar la frontera agrícola, pero que también se deben conservar los servicios ecosistémicos? Bueno, el debe ampliarse la frontera no es tan obvio. Lo que debe ampliar, debemos mejorar la eficiencia y el ordenamiento territorial. Ya se ha dicho mucho, hay grandes áreas de Colombia subutilizadas, en el Valle del Magdalena, en la costa Caribe, hay áreas gigantescas que podrían volver a incorporarse en la producción. Un viejo problema de propiedad y de acceso a la tierra que no tiene cara de resolverse con todos los acuerdos de La Habana. Entonces, ahí sí que aparece más fácil abrir frontera agrícola. Eso es contradictorio con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero digamos que de todas maneras hay espacio, por ejemplo, y eso se está pensando es en los llanos orientales, en la altillanura. Se pueden diseñar los paisajes productivos con una perspectiva de coeficiencia. Y en eso estamos trabajando, por ejemplo, con empresas como Manuelita y como Río Paila, que van a empezar a entrar en la altillanura legalmente, con todas las salvaguardas y licencias, y que saben que su proyecto productivo, para que sea interesante y rentable, ya aprendieron de la experiencia del Valle del Cauca, requiere como mínimo 30 años. Entonces, ellos sí saben que estamos en el año 2016 y que 30 años va al 2046. 2046, cambio climático, pero total, en una zona que es muy vulnerable a los efectos de la estacionalidad climática, porque los llanos son hiperestacionales, llueve 6 meses al año y no llueve 6 meses, los suelos son frágiles, hay vientos importantes, en fin. Entonces, ¿cómo diseña uno los agroecosistemas de la altillanura para disminuir la incertidumbre, para que pueda haber productividad por 30, por 40, por 50 años? Pues hay que meterle la biodiversidad. Entonces, miti, por cada 100 hectáreas de plantación, 100 hectáreas de ecosistemas silvestres manejados. No, pero eso es carísimo, ¿cómo así? Eso no da el punto de... Dígame dónde está el punto de... Es decir, ganancias hoy y quiebra dentro de 10 años. Hagan sus cuentas. Y ya las están haciendo y dicen, pues, con el análisis de riesgo, los escenarios, está bien, miti. ¿Cómo será? Que ya los inversionistas, en muchos casos, están diciendo que sale más barato ese esquema de intervención prudente, que es rentable, que lanzarse a destruir todo. Entonces eso es una ganancia para todos, eso es sostenibilidad. Muy bien. La segunda pregunta: ¿cómo se pueden ver afectados los ecosistemas estratégicos si se llega a consolidar la paz? Les va a dar duro. Los primeros 10 años después de un conflicto armado, normalmente se incrementa la deforestación, porque se intensifican todas las actividades productivas. Se abren espacios de inversión, se abren espacios para hacer cosas, y tenemos muchísimas limitaciones institucionales para hacer control ambiental. Es decir, todos sabemos que el 90% de la minería en Colombia es ilegal. ¿Sí? Eso no va a cambiar mucho con la paz. Lo que puede cambiar es que el ejército se dedique a controlar la minería ilegal y la vaya empujando hacia la legalidad, y eso puede ser positivo. Pero en general, si hay más actividad económica al principio, tiende a haber deforestación y degradación a corto plazo, pero la recuperación de gobernabilidad hace que eso revierta, digamos, en los 10 años después
de los primeros 10 años, digamos. Ahí hay un ciclo interesante que ya más o menos está estudiado, y uno diría, bueno, entonces con base en eso concentremos la atención en, como dice la pregunta, en algunos ecosistemas muy estratégicos. Entonces los páramos, tratemos de que realmente los páramos no vayan a ser destruidos, o algunos cuerpos de agua, algunos humedales más grandes de Colombia, algunas zonas de selva, pero por ejemplo en el Caquetá la deforestación se va a disparar. La tercera pregunta, ¿cuál es la propuesta del Instituto frente al Gobierno Nacional para cumplir con el 20% de reducción de emisiones de CO2? Bueno, nosotros estamos hablando mucho de incrementar la actividad forestal en Colombia. Colombia es un país de bosques y debería concentrar una buena parte de su actividad productiva económica no tanto en la producción de comida o en la producción de madera y de cadenas de valor forestales, que además tienen una demanda gigantesca en el mundo. La escasez de madera para construcción, para mueblería, para pisos, etc. Es evidente. La Unión Europea nos ha dicho: todo lo de madera que ustedes nos vendan certificada, que no venga de bosques naturales o de prácticas inadecuadas, se las compramos, digan a cómo. Nosotros no tenemos industria forestal, tenemos pinos para pulpa de papel o para cosas muy sencillas, pero no tenemos cultura forestal todavía. Aquí en Antioquia es donde más se ha desarrollado, obviamente, la ingeniería forestal del país, del Pacífico, y la ecología forestal, pero no tenemos, Colombia no tiene política forestal. Se cayó hace, ¿cuántos? 7, 8 años, porque no tuvo consulta previa. No tiene política forestal. Hay una ley ahora andando otra vez para renovar el certificado de incentivo forestal, pero no hay normatividad para promover una cultura forestal. Entonces, ahí que uno podría cambiar vacas por árboles, hay una oportunidad grandísima. Muy bien. ¿Cómo desutilizar el conocimiento sobre desarrollo sostenible y consumo responsable? Deselitizar. Ah, ya. Sí, me parece muy apropiada la reflexión, porque los costos del consumo orgánico, del consumo responsable, son más altos y normalmente implican que los productos de buena calidad van saliendo del alcance del consumidor normal o de las clases menos favorecidas. Ahí hay una perversión muy grande en la agenda de la sostenibilidad y el crecimiento verde. Hay que trabajar en estándares de calidad mínimos que son comunes para todo el mundo. Colombia, sus estándares por ejemplo, de manejo de tóxicos. La OECD ya nos dijo: ustedes no entran a la OECD si siguen manejando sus sustancias tóxicas como lo han venido haciendo. No hay ningún chance. Colombia todavía utiliza agroquímicos prohibidos por la Unión Europea hace años. Eso tienen que sacarlo del mercado. Entonces, vamos elevando los estándares para que los productos vayan, digamos, pagando su costo ambiental de manera más homogénea y más equitativa, y no sean los ricos los que disfrutan de la buena calidad del paisaje, la buena calidad de la comida y la buena calidad del agua. Eso es un riesgo post-conflicto también muy grande, que eso se incremente en una línea de inequidad, y que además da la apariencia de que estamos haciendo sostenibilidad, pero lo estamos haciendo a costillas de más inequidad. Dice la última pregunta: estamos en la universidad estructurando la transformación a la sostenibilidad y queremos construir y diseñar un observatorio en biodiversidad y resiliencia. ¿Qué debe tenerse en cuenta en este observatorio? Muchas felicitaciones. Bueno, lo que más necesitamos en este momento es monitoreo. Definitivamente no sabemos lo que está pasando con variables robustas, con mediciones de buena calidad en los ecosistemas. Cuando uno le dicen: dígame, ¿cuál es la tendencia de transformación de la biodiversidad en Colombia?, no hay datos. Siempre uno dice: no, pues hagamos criterio de expertos, y los expertos dicen: no, pues la pesca en el Magdalena, pero la biodiversidad, la variedad de peces en el río Magdalena
no, porque no tenemos estaciones con mediciones repetitivas, con protocolos estadísticos. Entonces, monitoreo en todos los frentes. Lo digo como un tema que les puede interesar. Banco 2, seguramente conocen a Banco 2, comienza, ellos hacen monitoreo, Banco hace monitoreo para garantizar y certificar que las inversiones de deforestación evitada se hacen adecuadamente. Los beneficiarios de Banco 2 comienzan a reportar datos sencillos sobre sus bosques que sirven para documentar la eficiencia del mecanismo. Entonces les dijimos, pidámosles a estos usuarios de Banco 2 que empiecen a reportar fauna y flora. Ya lo están haciendo. Con celulares toman fotos de las aves y están comenzando a hacer un conjunto de datos, y con el conocimiento natural que tienen de vivir en sus regiones y el conocimiento de los niños, que aprenden rápido dónde están los animales y qué hacen y todo eso, comienzan a aportar información que hay que acopiar, sistematizar, verificar, pero que es el mecanismo más barato de hacerle seguimiento a la biodiversidad. Pero entonces tenemos que mirar cómo se va a hacer de una manera persistente, cómo mejoramos la calidad, cómo encarretamos más gente en ese tipo de trabajo. ¿Cree que hay suficientes estudios que sustenten la reserva Van der Hamen en Bogotá? Tenían que salir con esa, ¿no? No, por supuesto que no. Y mis colegas tenemos un debate muy duro al respecto. Pero es que el problema no es de estudios. La reserva Van der Hamen en Bogotá se construyó bajo la premisa de frenar la expansión urbana y construir un bosque hacia el futuro. Así está escrito en el acto administrativo que le da vida a la reserva. Entonces, los estudios que se han hecho para ratificar la calidad ambiental de la reserva son innecesarios, porque es una decisión política. Ahí los bogotanos, algunos, todos, decidieron que querían tener un bosque, y es lo que manda la norma. Además ya está adoptada, son 1.400 hectáreas de reserva forestal productora, ¿sí?, que con un plan de manejo. Entonces, pues que haya mariposas endémicas, que haya recarga de acuíferos o no, que haya conectividad para osos o para águilas, viene a ser un elemento secundario en la discusión, porque es un acto, digamos, de soberanía. Ahora, que montar un bosque de 1.400 hectáreas en esa zona cuesta varios billones de pesos, pues hay que pagarlos, porque eso fue lo que decidió la sociedad. Eso se llama impuestos, eso se llama valorización, eso se llama crédito externo, yo no sé, pero tomamos la decisión, o hay que desmontarla porque sale muy cara. Entonces ahí el conflicto es grandísimo. Queremos tener reserva, yo también quiero. ¿Qué ciudadano quiere tener 1.400 hectáreas de bosques bonitos para salir a caminar, a trotar, para que haya fauna silvestre? Pues chéverísimo. Y salir dentro de 20 años a sacar pecho y decir, como salió en el tiempo, Bogotá tiene el bosque urbano más grande del mundo. Y en portugués lo pueden decir, Bogotá tiene el bosque más grande del mundo, la foresta más urbana. Eso lo llaman los brasileños, todo el mundo lo tiene más grande que el otro. Vamos a ver qué pasa. Doctora Brigitte, de verdad, para la Fundación Soncia le agradecemos atender nuestra invitación, y a todos ustedes muchísimas gracias por atender esta conferencia. Les deseamos un feliz día y los invitamos a tomar un refrigerio. Muchas gracias.